A ver, pensémoslo un momento. Cada época tiene su forma particular de manifestar el malestar psicológico. En el siglo XIX, por ejemplo, la gran protagonista era la histeria. Hoy, sin embargo, lo que nos define son la ansiedad y los ataques de pánico. Y ojo, no es que una cosa desaparezca para que surja la otra, sino que el propio ambiente cultural, la sociedad, va moldeando las formas en que expresamos nuestro sufrimiento. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. Si Freud levantara la cabeza, su consulta probablemente no estaría llena de ataques de histeria, sino de crisis de pánico. Entonces, ¿qué ha cambiado de forma tan radical en nuestra sociedad para que hayamos dado este giro? Exacto. La época de Freud estuvo marcada por la histeria, la nuestra, en cambio, por la ansiedad y los ataques de pánico. En el fondo, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El sufrimiento humano, pero expresado en idiomas completamente distintos. Y es que este cambio, este paso de la histeria a la ansiedad, no es una simple anécdota médica. Para nada. Revela una transformación gigantesca en nuestra cultura, en nuestros valores y, sobre todo, en las presiones a las que nos enfrentamos día a día. Para poder entender lo que nos pasa hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Vamos a sumergirnos en ese mundo que vio nacer la histeria como el gran fenómeno clínico de su tiempo. Pensemos en el siglo XIX. Era un mundo definido por la prohibición, por el no puedes. La moral victoriana, los roles de género súper estrictos, las normas familiares y religiosas, todo, absolutamente todo, creaba una atmósfera de represión, especialmente para las mujeres. Era una sociedad construida sobre silencios y sobre deseos que simplemente no se podían ni nombrar. Y aquí está la clave de todo. La histeria era, básicamente, el cuerpo hablando. Era la manifestación física de conflictos que no se podían poner en palabras. Parálisis que no tenían causa física, desmayos, cegueras repentinas. El cuerpo se convertía en un teatro donde se representaba el drama interno, una especie de protesta silenciosa contra un mundo que solo sabía decir no. Vale, y ahora demos un salto de más de 100 años y volvamos a nuestro presente. El contraste es, sencillamente, brutal, y nos va a ayudar a entender por qué nuestro malestar ha cambiado tanto de forma. Hemos pasado de un mundo de prohibiciones a un mundo de exigencias que parecen no tener fin. Si la histeria era la respuesta a un exceso de noes, la ansiedad surge de un exceso de deberías. El conflicto ya no es con lo que está prohibido, sino con la sensación de que es imposible cumplir con todas las expectativas que se nos ponen encima. Se nos exige rendir constantemente. Parece que descansar se ha convertido en una especie de pecado, una pérdida de tiempo en esta carrera sin fin por la productividad. Y no solo productivos, también felices. Hay una presión tremenda por proyectar una imagen de éxito y bienestar, convirtiendo las emociones en otra tarea más que hay que gestionar y optimizar. El mundo va a una velocidad de vértigo, y se nos pide que nos adaptemos sin parar, que nos reinventemos una y otra vez para no quedarnos atrás. Y por si fuera poco, todo esto tiene que ser visible para los demás. En la era de las redes sociales, la exigencia es mostrarse siempre interesante, competente, deseable. La vida se convierte, en cierto modo, en una actuación constante. Claro, todas estas presiones no surgen de la nada, son el resultado de lo que el sociólogo Zygmunt Bauman bautizó como la modernidad líquida, un mundo acelerado, precario, hiperconectado, donde las certezas de antes se han disuelto y el futuro es cada vez más incierto. ¿Y qué ocurre cuando todo este sistema, cuando esta persona hiperexigida llega a su límite? Pues que se produce el colapso. Y ese colapso tiene un nombre clínico muy claro: ataque de pánico. Es fundamental que entendamos de qué estamos hablando. Un ataque de pánico no es estar un poco nervioso, es un episodio repentino, súbito, de un miedo que lo inunda todo y que viene acompañado de una respuesta física que se siente totalmente real y peligrosa. Y esta es la realidad física de la experiencia, que es aterradora. El corazón se dispara, sientes que te falta el aire, el cuerpo tiembla, sudores fríos. Es una sensación de amenaza total, de catástrofe inminente. La persona siente, literalmente, que se va a morir o que se está volviendo loca. Es el sistema nervioso gritando «basta». Así que, si decíamos que la histeria susurraba lo que no se podía decir, el ataque de pánico es el grito desesperado de un sistema que ya no da más de sí. Es el colapso de ese yo moderno que intenta controlarlo todo, gestionarlo todo, hasta que simplemente se rompe. Entender esto nos obliga a mirar nuestra época con otros ojos, ¿no? A ver la ansiedad no solo como un problema individual de cada uno, sino como lo que es, un síntoma profundamente social. Y aquí llegamos al punto central de todo. La histeria era la voz de la represión, la imposibilidad de hablar.
La ansiedad, en cambio, es la voz de la saturación, la imposibilidad de sostener un ritmo que nos exige demasiado, demasiado rápido y durante demasiado tiempo. No puedo con todo. Y claro, esta es la pregunta que se queda flotando en el aire. Si reconocemos que la ansiedad es un síntoma de cómo vivimos, la solución no puede ser únicamente individual, ¿verdad? Nos obliga a cuestionarnos la estructura misma de nuestra sociedad. Quizás la respuesta empiece por algo mucho más básico. Más allá de cualquier terapia, a lo mejor la verdadera sanación para nuestra época es recuperar el aliento. Aprender a poner límites, a construir pequeños oasis de calma, a reclamar un tiempo a escala humana en mitad de todo este vértigo colectivo. Es sin duda una idea en la que vale la pena pensar.